¿Qué hubiera pasado si América no era colonizada? Esta es una pregunta que me hacía varias veces al pensar en las infinitas respuestas que podría tener la pregunta y no, América no era un paraíso antes de la llegada de los europeos. Por más que te traten de engañar, tienes que pensar que ninguna cultura era perfecta. Por eso he decidido crear este vídeo donde analizaremos qué es lo que hubiera pasado si América no era colonizada por los europeos. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que hicieron los europeos en principio? Esto es confuso y depende de dónde te encuentres. Hablando en general, América tuvo tres grandes colonizadores, la más conocida España, el Reino Unido y Portugal. Según varios estudios, la mayoría de personas en América son católicos, más del 57%, el resto del porcentaje se divide en protestantes o ateos, aunque al final más del 77% de personas son cristianas. Si los europeos nunca hubieran llegado a América, nosotros nunca hubiéramos conocido el cristianismo, ya que esta es una religión nacida en el Imperio Romano y esparcida principalmente por la colonización de América. En este continente se tendría como religiones principales a la incaica, azteca o maya, las cuales se caracterizan por ser politeístas o creer en varios dioses, aunque siempre coincidiendo en adorar al sol y a la tierra. Esto pudo haber traído varios conflictos no solo entre las culturas más influyentes o importantes, sino entre la gran cantidad de religiones que se pudo crear por la diversa cantidad de culturas nuevas. Es obvio que las más importantes en América eran dos, los incas y los aztecas, los cuales abarcaban territorios extensos pero no lo suficientemente grande para significar todo el territorio americano. Algunas culturas como las apache, inuit, o la de los katapo hubieran seguido desarrollándose y logrando una anexión más grande de territorios. El idioma también es algo complicado de determinar. En Sudamérica la lengua principal hubiera sido la quechua, lengua más utilizada en el imperio inca, seguida de la aymara y así. En el caso de Centroamérica sería el yucateco idioma maya, para que la acompañe el náhuatl, la cual sería una lengua más usada en el norte de lo que hoy conocemos como México. En Norteamérica creo que el imperio o la cultura que se hubiera expandido más sería la esquimal, con su lengua llamada también esquimal. De todas maneras, no todos los cambios se hubieran dado en América. Europa y el mundo le deben bastante a la colonización, cosas como que el 75% de los alimentos consumidos por la humanidad son nacidos en América. Entre estos serían el maíz, la papa, el tomate y así, además de cosas como el tabaco o la goma. Tampoco se hubiera sufrido una esclavitud tan grande de parte de los europeos a los africanos. Recordemos que gran cantidad de estos fueron llevados a toda América para su uso. Hablando de cosas que nunca hubieran llegado a América, podríamos hablar de animales como los caballos, las vacas castellanas o las ovejas, además de otros como los cerdos o las gallinas, animales importantísimos en lo que sería la ganadería mundial. Lástima que también trajeron cosas como la viruela o tifus, enfermedades que en realidad fueron las que abrieron las puertas a la colonización, ya que se realizaron dos intentos de parte de los españoles, siendo exitoso solo el segundo gracias a que las enfermedades mataron a mucha gente, más del 90% de la población en algunas partes de América, una verdadera masacre. Cosas como el trueque hubieran ascendido a ser la base de la economía americana, quizás omitiendo la creación de la moneda. Junto a esto, las construcciones o edificaciones hubieran carecido de un material como el cemento para la creación de estas, muy posiblemente usando el encaje de grandes piedras de una manera en la que estas permanezcan unidas. Sé que el vídeo habla de la no colonización europea, pero no sé si Rusia se pueda considerar europea. Este país es tan grande que yo no lo tomaría ni como europeo ni como asiático, sino como un continente en sí. Pero bueno, en caso valga, Rusia hubiera llegado a colonizar un poco más de lo que hoy conocemos como Alaska. Recordemos que esta en realidad es una ex colonia rusa que fue comprada por los Estados Unidos. En caso de que estos no existan, pues quizás Rusia se hubiera expandido por lo que hoy es Canadá, aunque el caso más raro sería el de los incas descubriendo Oceanía. Sí, así como lo escuchaste, pocas personas saben que en realidad por los años 1400 después de Cristo el Inca Tupac
Yupanqui realiza un viaje hacia islas misteriosas al oeste, no la isla de Pascua sino a algunas islas en la Polinesia francesa. Es más, en algunas de estas existe el mito del misterioso jefe Tupac, nombre muy parecido al de Tupac. Este jefe era de una piel rojiza, color que podría asimilarse a la tonalidad de piel de ese inca y varios pobladores de la región andina. Incluso en algunos relatos se habla de que él se llevó a una mujer para tomarla como esposa, aunque luego volvió a América. Muy posiblemente en caso los europeos no hubieran llegado, los incas hubieran vuelto a la Polinesia francesa o las islas misteriosas y quizás y solo quizás hubieran colonizado esas islas. Luego de eso quién sabe, aunque eso da para otro vídeo. ¿Qué hubiera pasado si los incas colonizaban Oceanía? Pero eso, ahora, respondiendo creencias tontas, no, Latinoamérica no hubiera sido 100% unida, las diferencias entre culturas hubieran desarrollado varios conflictos llegando incluso quizás a alguna guerra entre los incas y mayas o quién sabe. En realidad saber qué tanto hubiera cambiado el mundo es imposible. Un suceso de esta magnitud distorsionó la historia completamente. Ponte a pensar en esto, piensa que solo Estados Unidos nunca hubiera existido, que tanto hubiera cambiado la historia y el mundo. Es imposible calcular eso. Ahora piensa en que tanto hubiera variado el que Europa nunca hubiera colonizado América. Para mí el descubrimiento de América es un suceso de los más importantes de la historia, a la altura de cosas como el descubrimiento de la escritura por ejemplo, pero eso, el nacimiento de los países ya de por sí deben su existencia total a la colonización. México por ejemplo nunca hubiera existido, la cultura maya y azteca compartían el territorio y al no ser que se suscitara una guerra el territorio nunca hubiera sido anexado, además de que la identidad como país existe por la colonización europea. Por ejemplo, Perú no es igual a la cultura incaica ni a la cultura española, Perú es la suma y convivencia de esas dos, no existe Perú si falta una de estas. Pero eso, espero que les haya gustado el vídeo, es un vídeo que me gustó bastante hacer por lo que significa en sí, así que si te gustó te invito a que dejes tu like y te suscribas. Sin nada más que decirles, los dejo.